nosotros. Si no hay cardiopatía estructural, también ambos, procalcitonin y amiodarona venosa, es de gran ayuda. En el infarto también podemos usar lidocaína, pero si falla el manejo farmacológico, pues la cardioversión eléctrica en el paciente se tiene que realizar. Así sea el paciente estable, porque al haber una taquicardia ventricular, el corazón no está bombeando bien. Prácticamente el paciente se va a descompensar. Tenemos también la taquicardia ventricular en torsión de puntas. Vean ustedes acá que es una taquiarritmia con unas ondas helicoidales, como si fuera un acordeón. Esto es clásico. Generalmente está asociado a intervalo QT prolongado. Recuerden ustedes que el QT hasta 0,44 es, pero cuando ya está más de 0,450, predispone a ello. En ello hay muchos factores, ¿no? De las taquiarritmias, las causas postdepolarizaciones tempranas pueden condicionar a ello. Luego está el síndrome de QT largo, que puede ser congénito o adquirido, y el congénito tenemos el que se asocia con sordera, el síndrome de Heberlein-Nielsen, y como audición normal, el Romano-Wars. Esto es una asociación genética, pero también la bradiarritmia con drogas o con medicamentos de la clase 1A, 1C y 3 pueden producir prolongación del QT y condicionar a esta torsión de puntas, ¿no? Como repetimos, clase 3, ¿cuáles más usamos? La amiodarona puede condicionar a ello. Pero también medicamentos como los antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos que han salido del mercado como la terfenadrina, el astemisol, antimicóticos como el ketoconazol, antibióticos como la eritromicina y trastornos electrolíticos como la hipocalemia, la hipomagnesemia. Todo esto puede dar taquicardias ventriculares en torsión de puntas, ¿no? Tratamiento agudo, sulfato de magnesio, ayuda inicialmente, en- sobre todo cuando es un QT largo congénito. Se puede asociar también betabloqueantes. Pero si no hay una buena respuesta, muchas veces la cardioversión eléctrica y el implante de un desfibrilador ayudará para que el paciente evite este tipo de taquiarritmia que llevan a muerte súbita. Acá tenemos otros ejemplos, vean ustedes, como un acordeón, ¿no? Con ondas helicoidales, ¿no? ¿No? Y tanto aquí en la parte superior como abajo son ejemplos que pueden hacer confundir muchas veces como si fueran una fibrilación ventricular. Tenemos el flutter nuevamente, otro tipo de taquiarritmia, donde ya la frecuencia es mayor de 200. Esto ya es un estado de emergencia eléctrica. El tratamiento es similar a la fibrilación ventricular. Acá encontramos un electrocardiograma con un patrón en zigzag. Vean ustedes acá. Tenemos la fibrilación ventricular. Aquí hay una expresión eléctrica que es un paro cardíaco. Generalmente el paciente que llega en paro ya está en una fibrilación ventricular, ¿no? Hasta un 75% de los que llegan en paro. El resto son bradicardia o asistolia. Generalmente llegan en pérdida de conocimiento, convulsiones, apnea y muerte. Acá, la principal causa de ello, hay que recordar, desde acá nuevamente, principal causa de estas taquiarritmias en general, son los problemas isquémicos, o sea, los infartos agudos, o conocidos como síndromes coronarios agudos. En la fibrilación ventricular, ¿no? El reconocimiento electrocardiográfico, los complejos pueden ser reemplazados como deflexiones irregulares, rápidas y caóticas. Puede ser gruesa o puede ser fina, que muchas veces esta última hace pensar que el paciente está en asistolia. Acá sí se hace una desfibrilación eléctrica no sincronizada usando hasta 300 joules, 360 joules. Aquí no se pierde tiempo en realizar reanimación cardiopulmonar, sino hay que desfibrilar a este paciente. Tampoco peor, perder tiempo en tomar un electrocardiograma. Recordando otra vez lo que les dije, en los cardiodefibriladores, las palas sirven de electrodos y se puede tomar un registro bipolar, ¿no? Y ver el ritmo cardíaco cómo se encuentra y ejecutar en forma instantánea el choque en forma inmediata.
Cuando hay una fibrilación ventricular, pues hay que hacer un estudio completo del paciente. Una vez que se restablece, pues ya los medicamentos a controlar ello están la lidocaína, procainamida o este último amiodarona que lo tenemos en nuestro medio. Es lo más usado la amiodarona en nuestro medio. Aquí el electrocardiograma el estudio va desde un electrocardiograma hasta una coronariografía, un estudio electrofisiológico, ¿no? Y ver la posibilidad de usar también un desfibrilador eléctrico porque el paciente se ha rescatado de una muerte súbita. Solo acá un datos importantes, hacer una diferenciación entre lo que es desfibrilación y cardioversión, ¿no? Generalmente en la desfibrilación se utilizan dosis de 2 a 4 joules por kilo de desfibrilación por kilo y en la cardioversión dosis de 0,5 a 1. Aquí lo que se trata es de que se rompa todo mecanismo de reentrada de las arritmias, de manera que el nodo sinusal, que es el marcapaso cardíaco, vuelva a asumir toda la actividad normal del corazón. Cuando hacemos defibrilación para el tratamiento de la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular, en general para las taquiarritmias ventriculares. Y esto se hace de forma urgente. Y la cardioversión generalmente para taquiarritmias supraventriculares inestables. Entre ellas, ya lo mencionamos, fibrilación auricular, flutter, taquicardia supraventricular, entre otros. Al final, los instrumentos de ayuda diagnóstica tenemos el electrocardiograma de superficie, el electrocardiograma común y corriente, el estudio Holter, que es el monitoreo del ritmo cardíaco, es un electrocardiograma ambulatorio, la prueba de esfuerzo y el estudio electrofisiológico. Entonces, los abordajes de las taquiarritmias, hay que recordar el ritmo, ver la onda P, la frecuencia cardíaca, si es regular o irregular, la morfología de las ondas P, intervalo PR y la morfología del complejo correzo. Todo esto nos ayuda a hacer un enfoque de una taquiarritmia en general. Este es el desfibrilador, ¿no? Acá está con las palas que sirven como electrodos y al mismo tiempo cuando se prende, poniéndolo en la secuencia de ritmo, podemos ver cómo el ritmo cardíaco del paciente está y realizar de forma inmediata, si es un ataque de arritmia ventricular, el tratamiento respectivo. Este es un ejemplo del monitoreo de ritmo cardíaco ambulatorio, el Holter, que es aquel que graba el ritmo durante 24, 48 horas, aunque en la actualidad ya hay Holter implantables, que quiere decir que se pone como un marcapaso pequeño, ¿no? Y registra el ritmo cardíaco por meses. Y de esa manera, cuando va a un control, se puede ver si el paciente que se quejaba de palpitaciones o se desmayaba y no se le encuentra en un Holter de 48 horas, se puede determinar en este Holter implantable que les menciono que puede hacer un ataque arritmia o una bradiarritmia. Bueno, esta es la primera parte de las taquiarritmias. Ahora vamos a ir a la segunda parte de bradiarritmias. Entonces, en aras de avanzar y aprovechar, y al final vean las preguntas, ¿no? Estamos dispuestos al final a responderlas mejor. Ya hablar de bradiarritmias ya es hablar que el automatismo de todo el sistema que les he mencionado, no sinusal, todo está disminuido. Y acá influyen factores, ¿no? Etiológicos varios, la fisiopatología y las manifestaciones clínicas que vamos a ver en cada persona. Muchos son asintomáticos, por ejemplo, los que tienen bradicardia sinusal marcada, hasta 40, 45 son los atletas de élite, ¿no? Ellos pueden tener, están sin síntomas, si puede asustar a un clínico, a un médico, sí, yo soy atleta, pero tiene que ser un atleta de élite. Pero fuera de ello, que no es lo común, ¿no? Hay que tener en cuenta que puede ocurrir también ya enfermedades como por ejemplo un infarto, sobre todo los infartos de cara inferior, ¿no? Porque justo el infarto de cara inferior se da en la arteria por la obstrucción de la coronaria derecha y esta irriga el nodo sinusal con una arteria que se llama arteria de nodo sinusal. Se obstruye esa arteria, entonces no va una buena irrigación al nodo sinusal y el paciente, aparte del infarto, debuta con
arritmia, una bradicardia. Recordar esta parte importante. ¿Qué infarto de qué cara producen bradiarritmias? Infartos de cara anterior, lateral, posterior, pues de cara inferior más frecuente. ¿Por qué arteria? ¿Por qué arteria está? La arteria, la coronaria derecha, que da la rama del nodo sinusal. Otro puede ser por una miocarditis. Así como hay estas itis, pueden dar en cualquier parte de inflamación, el corazón también se puede inflamar por un virus, por una bacteria, por un medicamento. Pueden dar también enfermedad, radiarritmias. Recordar lo más frecuente que también se nos puede pasar la mano, toxicidad por drogas, ¿no? De repente le doy a un paciente digoxina, le doy un beta bloqueante y no lo he evaluado bien, que el paciente manejaba frecuencias 70 o menos y se me va pues la frecuencia abajo. De ahí que al usar estos medicamentos, los beta bloqueantes, como un consejo lo doy, que es el que uno hace regularmente como un cardiólogo, ¿no? Eh, no usar si la frecuencia es menos de 70. Usarlo cuando está más de 75, 80, un beta bloqueante, porque puede mucho bajar la frecuencia. También puede ser por problemas ya neoplásicos, trastornos hidroelectrolíticos, el hipotiroidismo también, no se olviden, puede dar también bradicardia. Sus manifestaciones clínicas, cuando el paciente está sintomático, se dan haciendo una evaluación de la fisiopatología, porque al reducir el gasto cardíaco, ¿no? El paciente va a permanecer pues con una disnea, básicamente, que se va a agudizar con el esfuerzo. Pero si es crónico esto, muchas veces el paciente se adapta. Ya cuando las manifestaciones son importantes, el paciente va a tener debilidad, fatiga, astenia, mareos, llegar al síncope. Se empeora la falla cardíaca o síntomas sanguinosos también. En el examen físico podemos encontrar pulso arterial lento, ¿no? El pulso, el médico clínico siempre tiene que, lo primero que hace al ver un paciente que se pone mal es tocar el pulso arterial, radial, ¿no? Rápidamente se da cuenta si el pulso arterial es lento, ¿no? La presión arterial diastólica está baja, hay una tensión arterial amplia, es decir, la diferencia entre la sistólica y la diastólica es amplia. Podemos encontrar unas ondas A en cañón en el pulso venoso, ¿no? Sobre todo cuando hay un bloqueo auriculoventricular de alto grado. Se observará una onda A en cañón que refleja la contracción de las aurículas sobre las válvulas auriculoventriculares cerradas y se observa el bloqueo B completo, ¿no? En el bloqueo de tercer grado puede observarse las ondas A en cañón. Los tipos de bradiarritmias más frecuentes tenemos las sinusales, bradicardia sinusal, paro sinusal, enfermedad del seno y los bloqueos auriculoventriculares de primer grado, segundo y tercer grado. La bradicardia sinusal, pues la frecuencia es debajo de 60 latidos por minuto por una disminución del impulso a nivel del nodo sinusal. Nuevamente repetimos, puede ser fisiológica en deportistas de competencia. Durante el sueño también puede bajar la frecuencia cardíaca. Y patológicas ya desde el hipotiroidismo hasta la enfermedad del seno y farmacológicas, repetimos acá, desde los beta bloqueantes, amiodarona, ditilacén, verapamil. Manifestaciones clínicas, nuevamente repetimos, ¿no? El pulso arterial está por debajo de 60 latidos por minuto. El paciente puede estar con síntomas de bajo gasto, aumenta la presión diferencial. En un electrocardiograma vamos a encontrar que todo complejo QRS es presidido por onda P, pero la distancia RR, pues nos da que la frecuencia está a menos de 60. En este caso, la frecuencia es de 38 latidos por minuto. Repetimos otra vez, la onda P presea complejo QRS, ondas P e intervalos PR son normales. Hay una conducción auriculoventricular, o sea, por cada contracción de aurícula hay uno ventricular, y la frecuencia menor de 60 por minuto. Las causas, si es crónica en atletas, en el sueño, es fisiológico. Farmacológica, como he mencionado, repetimos en la ictericia obstructiva también, ¿no? Sobre todo en problemas cuando las sales biliares están incrementadas, ¿no?
en el mixedema o hipotiroidismo, en el hipotiroidismo, la hipotermia también. El tratamiento en general no se precisa, salvo que sea sintomático, ¿no? Si es sintomático, hay que ver la causa, pero el tratamiento básico, el medicamento es la atropina, que se da al alcance. Sí, sí. Espere, 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 espere. Muy bien, se he dicho antes. Espere, espere. Si no hice la presentación, muy rápido se me fue, espere. No sé si ahí se ve. Ya. Bueno, en general, lo voy a repetir otra vez, ¿no? En general, la bederrina pueden ser en individuos sanos, lo voy a repetir, sobre todo en atletas de competencia, como también durante el sueño. Puede bajar la frecuencia cardíaca. Pero también puede ser ejemplo de enfermedades severas, como un infarto, una miocarditis, o también por exceso de drogas como digitalicos, betabloqueantes, o por problemas mm, de tumores o trastornos hidroelectrolíticos. En general, las bradiarritmias. Vamos a ir de frente a lo que es tipo de arritmias. Puede ser sinusales, o sea, la actividad de nodo sinusal está alterada, o puede ser a nivel del nódulo auriculoventricular, donde está alterado y producen los bloqueos auriculoventriculares. De las bradiarritmias sinusales tenemos la bradicardia sinusal, el paro sinusal y enfermedad del seno o no sinusal. Bradicardia sinusal, la frecuencia es menos de 60 por minuto. Repetimos fisiológicas, deportistas, entrenados, sueño, patológicas, recordar el hipotiroidismo, enfermedad del nodo sinusal o enfermedad del seno, la hipotermia, el hipotiroidismo y farmacológicas, medicamentos betabloqueantes, amiodarona, diltiazem o verapamil. El paciente, en cambio, en caso de bradicardias extremas, aparecen síntomas de bajo gasto. Los signos a encontrar son frecuencias menos de 60 y hay una presión arterial diferencial amplia, es decir, la sistólica puede estar en 120 y la diastólica puede estar en 60. En el electrocardiograma podemos ver, como ven ustedes acá, que la onda P precede a todo complejo QRS y la distancia RR se encuentra pues con una frecuencia que es menor de 30 por minuto, de 60 por minuto, disculpe. Ese es lo clásico. Hay que ver, viendo un paciente, ¿no? Si la etiología puede ser fisiológica, farmacológica o de una enfermedad en sí. El tratamiento, si el paciente está sintomático y es atleta, o puede ser generalmente hipotiroidismo, pues en general no precisa, el tratamiento es de la causa. Si es hipotiroidismo, tendrá que tratar el problema de la tiroides. En el caso de que la bradicardia sea extrema, se utilizan medicamentos como la atropina, es el más usado, a dosis de 0,5, eso sí, porque hay ampollas de 0,25, pero la dosis que da respuesta inmediata es la atropina de 0,5. Y otro medicamento que no tenemos a la mano, el isoproterenol. Si al paciente hace una bradicardia extrema, puede necesitar marcapaso cardíaco. En cuanto a fármacos, acá no lo he mencionado, pero en caso de extrema urgencia y no haya más que atropina, no se puede tampoco hacer una intoxicación por atropina. Tenemos los otros grupos de medicamentos, ¿no? Simpático-miméticos, empezando desde la dopamina, la noradrenalina y la dobutamina, que pueden usarse en casos extremos para dar un soporte al paciente. Y si no es serio, pues puede necesitar un marcapaso transitorio o definitivo. La atropina, vuelvo a repetir, de 0,5 mínimo a 1 miligramo
El isoproterenol no tenemos en nuestro medio y la colocación de marcapaso, según sea reversible o no la bradicardia, ¿no? Por ejemplo, si es una intoxicación por medicamentos, de repente recibe mucho beta bloqueante o mucha amiodarona, pues el marcapaso a usar será un transitorio. Pero si es ya una enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Del nodo sinusal, ya porque tiene un desgaste este sistema eléctrico, pues el marcapaso definitivo será el tratamiento definitivo. La enfermedad del seno o del nodo sinusal o síndrome Tachy-Brady es una enfermedad que hay que tener en mente porque puede hacernos pensar que solamente el paciente puede tener por momentos taquicardia, ¿no? Y por momentos bradicardia. El paciente puede tener una fibrilación auricular crónica, nos puede hacer confundir con ello. A veces es difícil reconocer por primera vez cuando se presenta un paciente. Las causas de ello van desde genéticas, infiltrativas, isquémicas, miocardiopatías, entre otros. En lo que tenemos el reconocimiento es que un electrocardiograma, si hay un poco de, puede decir, de suerte, podemos tener este trazado, como si fuera una fibrilación, pero por momentos pausas. Vean ustedes acá, o sea, una prolongación importante que generalmente se considera cuando es más de 2,5 segundos la pausa. Entonces, aquí mucho cuidado porque pues, si no hay que darle beta bloqueante para controlar el ataque, pero puedo empeorar y puede ir el paciente a una bradi o un paro a hacer sinusal. A todo esto enfermedad se conoce como enfermedad del nodo sinusal, enfermedad del seno, síndrome Tachy-Brady. Acá tenemos otro ejemplo. Síndrome Tachy-Brady, taquicardia y bradicardia por momento. Acá ya hay un paro. El tratamiento, muchos pacientes pueden tener esto, así por momentos se le baja y luego recupera, pero pueden estar asintomáticos, ¿ok? No tienen síntomas, se le tomó de ocasión, pero tiene fibrilación auricular. De repente el tratamiento nomás será anticoagulación para evitar trombos, ¿no? Como ya hemos mencionado en fibrilación. No tiene síntomas de mareo, de desmayos, entonces se lo observará. Pero si el paciente está sintomático, ¿no? En este caso puede ser necesario usar muchas veces marcapaso para evitar que al usar antiarrítmicos, ¿no? Vaya a bajar mucho la frecuencia. Entonces se puede usar controladores de frecuencia, pero al mismo tiempo un marcapaso para evitar que baje mucho la frecuencia cardíaca. Y paralelamente la anticoagulación. Los bloqueos auriculoventriculares ya es otro problema que ya es a nivel del nodo auriculoventricular. Es decir, la actividad eléctrica no pasa bien de la aurícula al ventrículo. La etiología de ello puede ser congénito o también adquirido, ¿no? Puede ser por alteraciones electrolíticas, por problemas renales, insuficiencia renal, sobre todo a estadio avanzado, puede ser problema de miocarditis, puede ser problema isquémico, puede ser por que hicieron una ablación del nodo auriculoventricular durante un tratamiento de alguna arritmia y también por medicamentos. Nuevamente mencionamos los beta bloqueantes, los calcioantagonistas no dihidropirídicos como diltiazem o verapamilo y la amiodarona. La clasificación de los bloqueos puede ser según el grado y según la localización. Según el grado, ya primer grado, segundo grado y tercer grado. Y según la localización, puede ser supragicianos, es decir, que los bloqueos son a nivel por encima del nódulo auriculoventricular, generalmente son complejos angostos, e infragicianos por encima del nódulo auriculoventricular y son complejos anchos. En general, el bloqueo auriculoventricular, el enfoque es el siguiente. Cuando es de primer grado, pasa toda la actividad del nodo sinusal al nódulo, al nodo de la aurícula hacia los ventrículos. Pasan en forma regular. En el de segundo grado pasa alguna actividad eléctrica de la aurícula al ventrículo. Y en el de tercer grado no pasa ninguna actividad de la aurícula al ventrículo. ¿Cómo lo determinamos? Pues
puede ser clínicamente, ¿no? Generalmente, cuando ya son de segundo o tercer grado, el paciente va a tener frecuencias bajas, ¿no? Puede tener ya los síntomas que hemos mencionado, mareos, síncopes, y cuando es de primer grado, generalmente no da síntomas, porque toda la actividad auricular pasa al ventrículo. Los signos de primer grado, no hay ninguna alteración clínica que podamos encontrar. En los de segundo grado, podemos encontrar un pulso arterial con fallo de algún latido y de frecuencia variable. Y en el de tercer grado, ya hay una bradicardia importante, en general rítmica. Eléctricamente, tenemos acá un electrocardiograma de bloqueo de primer grado, donde la actividad, lo vuelvo a repetir, de la aurícula al ventrículo pasa, normal. Pero, ¿qué encontramos en el electrocardiograma? Que el segmento PR está prolongado. Normalmente alguna literatura dice hasta 0,20, otro dice menos de 20, 0,20, o sea, menos de 5 cuadraditos. En este caso el PR, vean ustedes, tiene 5, 10, 12 cuadraditos, o sea, 0,48 milisegundos. Eso es típico reconocerlo. ¿Dónde lo encuentro? Mejor este PR en la derivación 2 o en la derivación B1. De ahí la importancia de un electro se complemente con un trazado electrocardiográfico en D2 o B1, donde se pueda ver bien la onda P y el segmento PR. No da síntomas. Seguimiento. Ya en el bloqueo de aurícula ventricular de segundo grado puede ser tipo MOVIS 1, donde vean ustedes que el intervalo PR empieza como normal y progresivamente se alarga y en un momento una P no conduce y vuelve a repetirse otra vez la secuencia. El PR progresivamente se prolonga. Este es un MOVIS 1, conocido también como fenómeno de Wenckebach. En el bloqueo de segundo grado, tipo MOVIS 2, el intervalo PR es normal o puede ser algo alargado, pero en un momento esto es PR constante, no se alarga como el MOVIS 1. Pero en un momento esa onda P no conduce, ¿no? Es decir, no hay actividad ventricular. Este es un segundo grado MOVIS 2. Puede ser 2-1 cuando de dos ondas P continuas, una solamente conduce. La onda P acá no conduce, acá sí conduce. 3-1 puede ser cuando tres ondas P y la final conduce, pero tienen una regularidad permanente. Ya en el de tercer grado hay una disociación auriculoventricular completa. Ondas P, ¿no? Que conducen en forma regular a una frecuencia generalmente de la aurícula, que generalmente es de 70 a 80 por minuto, y el complejo QRS, que es la actividad del ventrículo, y aquí la frecuencia puede ser menos de 40 por minuto. Entonces se ve una disociación aurículo-ventricular completa. Ondas P con frecuencia mayor del QRS, o sea, las ondas P por ser de la aurícula se contrae más frecuente que los ventrículos, pero no siguen una secuencia. La onda P puede caer en cualquier lugar nuevamente. Los QRS pueden ser normales si son un bloqueo supragiciano, o en este caso pueden ser QRS anchos, porque probablemente sea el bloqueo infragicial. Aquí está en síntesis, bloqueo de primer grado, el PR prolongado más de 0,20 constante, no da síntoma. El bloqueo de segundo grado puede ser MOVIS 1, donde el PR progresivamente se alarga y en un momento no conduce la onda P, como acá. Y vuelve a repetirse otra vez la secuencia. De segundo grado, MOVIS 2, ¿no? El PR es constante, pero en un momento una onda P no conduce. Y el PR se vuelve a repetir, PR constante. Y el de tercer grado con la disociación completa. ¿Cuál es el tratamiento acá? En generalmente de primer grado no precisa tratamiento, pero se habla de que probablemente esta persona a largo plazo puede avanzar a un bloqueo de segundo o de tercer grado inclusive. De segundo grado el MOVIS 1, si son asintomáticos,
controles periódicos. No está recomendado el implante de marcapaso. Y de segundo grado, MOVIS 2 y tercer grado, generalmente estos pacientes necesitan su marcapaso definitivo. Acá tenemos un electro donde hay una espiga que precede a un complejo QRS y esto es lo que le va a ayudar al corazón a latir porque no trabaja bien el nodo sinusal o el nodo auriculoventricular, de manera que van a tener una frecuencia adecuada para que el corazón trabaje y tenga un buen gasto cardíaco la persona. Esto era en resumen lo que les traía, chicos, en cuanto a taquiarritmias y bradiarritmias. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Me escuchan? Sí, doctor, todo claro, gracias. Ya. Ya, entonces mandaré el PDT a sus delegados para que lo distribuyan a ustedes bueno, aparte les recomiendo de que lean el CTO o el AMIR de lo que es, bueno, en parte de cardiología. En general les recomiendo eso como un, un libro que es más práctico para poder llevar este capítulo de cardiología, fuera de lo que diga el sílabo, ¿no? De otros libros que son, quizás sea para que hagan un seminario para que presentan un caso clínico, revisar como consultas. Por supuesto, están también los tratados de medicina interna, de Cecil, ¿no? Entre otros, que pueden ayudar bastante también a reforzar cuando les guste algún capítulo de medicina interna. Agradeciendo su atención, buenas noches a todos.